Siguiendo la trayectoria de Abraham en la Biblia. Video número 79. Siguiendo la trayectoria de Abraham es una serie de videos donde se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham. Desde el capítulo 11 de Génesis hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en el capítulo 12. En este video de hoy, vamos a estar meditando acerca de Génesis 18:21 de la Biblia, y también acerca de Génesis 18:22, comenzando con Génesis 18:21. Génesis 18:21, dice: Descenderé ahora, y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Génesis 18:21. Los detalles de Génesis 18:21. Dios ciertamente sabía la verdad acerca de Sodoma y Gomorra. Pero le dirigió estas palabras a Abraham, para asegurarle de que él no actuaría sin causa justa. El versículo da a entender que Dios iba a llevar a cabo una investigación para determinar la situación verdadera de los habitantes en las ciudades. Esto implica que Dios pensó tomar medidas drásticas, si la situación era tan mala como se le había comunicado. Pues él no quería que Abraham se pregunte, a sí mismo, si la acción drástica de Dios era justificada o no. De hecho, Abraham fue testigo de que se justificaba la acción, ya que veremos que ni siquiera se halló 10 personas que justificaran no destruir las ciudades. Ver Génesis 18:32 a 33. Yo tenía un compañero de trabajo, quien precisamente acusaba a Dios de lo que él, Dios, no quería que Abraham pensara, creyera y hallara. O sea, Dios quería que Abraham no pensara, creyera y hallara que había injusticia de parte de Dios en sus acciones en contra de Sodoma y las otras ciudades. Mi compañero de trabajo acusaba a Dios de no tener compasión de los niños que había y vivían en Sodoma y Gomorra. Puesto que había maldad hasta los extremos en estas dos ciudades, primero que todo, las mujeres de estas ciudades eran tan perversas que los fetos no llegaban a nacer. Las mujeres evitaban tener que estar sacrificándose con el cuidado de bebés nacidos de ellas. Esto era parte de la corrupción de los habitantes. Dios y Abraham no hallaron razones para perdonar esas dos ciudades. Ver Génesis 18:23 a 31. Muchas mujeres hoy en día cometen abortos, porque rechazan pasar años cuidando los futuros bebés que nacerían de ellas. Y así sucedía en Sodoma y Gomorra, entre la mayoría de las mujeres, pero de una manera más horrible. Génesis 18:21 comienza diciendo: Descenderé ahora, y veré si han consumado su obra. Dios se presentó aquí, a nivel humano, de tal manera que sus siervos humanos no tengan dudas de la justicia que Dios estaba a punto de ejecutar. De una u otra manera, Dios mostró a Abraham que había que analizar los hechos de los habitantes de Sodoma y Gomorra, para responder con las acciones justas en contra de la maldad de los habitantes de esas ciudades. Vimos que en Génesis 13:13 se declaró que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Yahvé en gran manera. Entonces, se necesitaba hacer una investigación a nivel humano, de modo que Abraham no tuviera dudas de las acciones a tomar por Dios. Es cierto, sin duda que, en Sodoma y Gomorra, existían pecadores, pero no ocurre esto en todas las ciudades del mundo. En el mundo bíblico, el peso de los pecadores se balancea con el de los justos, que siempre son los menos. ¿No sería que, en Sodoma y Gomorra, eran en realidad similares a todas las ciudades? Una forma de explorar esta hipótesis es estimar el número de personas justas. Y veremos que, precisamente, esto llevó a Abraham a configurar una herramienta de evaluación, usando un método donde el número de los inocentes determinaría la justicia que Dios ejecutaría. Estaba claro que la animosidad de Yahvé y su urgencia no permitió hacer un estudio comparativo entre ciudades vecinas a Sodoma, para observar si estas ciudades tenían suficientes personas justas,
las cuales determinarían que estas ciudades fueran perdonadas. Abraham sabía que Yahvé Dios tenía en alta consideración a los justos, los que no cometían pecados de muerte contra Dios. Y en gran parte, debido a la escasez de justos, Abraham se propuso establecer como parámetro el mínimo número de justos que harían inconveniente toda medida de intervención. Abraham no tenía dudas, porque ya él sabía la verdad que leímos de Génesis 13:13, que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Yahvé en gran manera. El diseño que le propuso Abraham a Dios, de establecer un número mínimo de justos, fue bien sabio. Pues con ese diseño, se pudo determinar si la disciplina o castigo que Dios tenía en consideración contra Sodoma y Gomorra se las merecían. Debemos recordar que, para entonces, Lot, el sobrino de Abraham, vivía en Sodoma. Además, esas ciudades pecaminosas necesitaban un abogado. Y Abraham actuó, abogando, a favor de ellas. Sabemos que todo acusado, en el juicio en contra de ese acusado, merece un abogado que lo represente. Y exactamente, veremos que eso fue lo que Abraham hizo. O sea, representar y abogar por Sodoma y las otras ciudades pecadoras. Es que Dios es justo, y Él no iba a castigar de muerte a esas ciudades, sin que alguien abogue a favor de ellas. Abraham y Lot se habían pasado toda la vida juntos, hasta que por fin Abraham y Sara vivían en el encinar de Mamre y Lot en Sodoma. La distancia entre el encinar de Mamre y Sodoma no era larga, tal vez unas 60 millas. Sin embargo, para Abraham, era importantísimo que Lot sobreviviera a cualquier disciplina en contra de Sodoma. En cuanto al diseño de Abraham para juzgar el castigo de las dos ciudades, de eso estaremos tratando pronto. En el versículo, Dios dijo, según el clamor que ha venido hasta mí. Ya vimos que este clamor no era anunciado por Abraham. Los ángeles servidores de Dios eran los que pedían y clamaban a Dios por correcciones o justicia en Sodoma y Gomorra. El planeta Tierra y toda la creación de Dios están bajo los cuidados de los siervos de Dios llamados ángeles. Dios todo lo sabe, pero los ángeles de Dios le envían clamores de lo que está mal y piden por corrección. Salmos 104:3 dice que Dios anda sobre las alas del viento. Por tanto, todo lo que ocurre en esta tierra, Dios lo sabe. Por eso, al final de nuestro versículo, Génesis 18:21, Dios dijo, y si no, lo sabré. Hasta aquí con Génesis 18:21. Ahora vamos a meditar acerca de Génesis 18:22. Este versículo dice, y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Yahvé. Génesis 18:22. Los detalles de Génesis 18:22. Los visitantes celestiales que estuvieron en el hogar de Abraham y Sara, después de cenar alimentos preparados exclusivamente para ellos, y después de revelar informaciones especiales a Abraham acerca del futuro de Sara, ahora estamos viendo que ellos se dispusieron para irse del hogar de Abraham. Génesis 18:16 dice que ellos miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Obviamente, los tres visitantes estaban siendo acompañados por Abraham, hasta que ellos salieron de los terrenos del hogar de Abraham. Y dos de los tres visitantes se dirigieron hacia Sodoma. Y para eso, ellos pusieron sus miradas hacia esa ciudad. Los dos de los tres visitantes que se dirigieron hacia Sodoma fueron los dos arcángeles. El representante de Dios, Jesucristo, permaneció con Abraham en el encinar de Mamre. Posiblemente, al ellos poner las miradas hacia Sodoma, revelaron a Abraham una señal de que algo horrible pronto ocurriría allá. Génesis 18:22 comienza diciendo, se apartaron de allí los varones. Aquí se refiere a los arcángeles Miguel y Gabriel, quienes, desde el lugar donde vivía Abraham, se marcharon hacia Sodoma,
pues ellos dos tenían una misión especial que completar en Sodoma. Génesis 19:1 revela que estos dos servidores de Dios, a la caída de la tarde llegaron a Sodoma, al hogar de Lot, en Sodoma. Recordemos que los tres visitantes, y Abraham se movieron a las afueras del hogar de Abraham, localizado en el encinar de Mamre. Y desde este punto, dos de los tres visitantes celestiales, según vemos en Génesis 19:1, se trasladaron a Sodoma. Los arcángeles Gabriel y Miguel debieron recorrer unos 96 kilómetros, desde el encinar de Mamre hasta Sodoma. Como lo hicieron, caminaron a pies esa distancia. Recordemos que ellos son arcángeles de Dios, y como tales, ellos tienen maneras fuera de lo común para transportarse de un lugar a otro. Ellos tienen la capacidad de trasladarse, instantáneamente de un lugar a otro. Fijémonos que, ellos cenaron en casa de Abraham, cuando la tarde estaba ya avanzada, y Génesis 19:1 dice que, a la caída de la tarde, ya ellos dos estaban en el hogar de Lot. Fue, a la caída de la tarde que ellos, fueron hacia Sodoma, desde el hogar de Abraham. Por tanto, el viaje desde el encinar de Mamre a Sodoma, debió haber sido instantáneo. Algún día, tal vez Dios le revelará al hombre, la manera de cómo trasladarse de un punto del universo a otro punto, de la manera que lo hicieron estos dos arcángeles. O sea, instantáneamente. Pero mientras el hombre esté desobedeciendo, y pecando contra Dios, muchos privilegios no le serán concedidos al hombre por Dios, desde su trono allá en el cielo. Además, la segunda venida de Jesucristo está cada vez más cerca. Así que nosotros los seguidores de Jesucristo, cada día debemos estar más preparados para ese extraordinario evento. Para esto, tendremos que vencer los ataques y las artimañas de Satanás y sus demonios. Satanás y los demonios hacen hasta lo imposible para que todos estemos en su reino espiritual. Por eso, debemos enfrentarnos a los ataques de Satanás y de los demonios, pero por medio del Espíritu Santo de Dios. Porque sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios, no podemos enfrentarnos a ellos. Las intenciones de Satanás y sus demonios son engañarnos, matarnos y destruirnos, y que tengamos al infierno como el destino final. Parece que la ciudad de Sodoma era la más principal en la región. Esta ciudad es mencionada 4 veces en Génesis capítulo 18, mientras que Gomorra es mencionada solo una vez en este capítulo. También, pudo suceder que Sodoma era la más pecadora de todas las ciudades. Esto último tiene sentido, ya que nuestro idioma contiene varias palabras y un verbo, derivados del sustantivo, Sodoma. En nuestro idioma existe, por ejemplo, el verbo, sodomizar, y todos sus derivados. Tenemos también, los sustantivos, sodomita, y sodomía. Sin embargo, hasta el día de hoy, yo no he visto un derivado del sustantivo, Gomorra. Génesis 18:22 dice, pero Abraham estaba, aún delante de Yahvé. En esta visita a Abraham, Yahvé Dios, no bajó desde el cielo directamente para tener un encuentro con Abraham. Recordemos que 1 de Timoteo 6:16, establece que, a Dios, ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. También, Juan 1:18 revela que, a Dios nadie le ha visto. Por tanto, aquí Yahvé estuvo representado por su Hijo eterno Jesucristo, que estuvo haciendo las veces de Dios. Jesucristo dijo que el que ve a Él, ha visto al Padre, en Juan 14:9. Por tanto, Abraham estuvo delante de Jesucristo, después que los dos arcángeles se fueron hacia Sodoma. Abraham y Jesucristo se quedaron juntos para analizar y determinar si la disciplina que Dios tenía contra Sodoma y Gomorra era justa. Obviamente, luego se desarrolló un diálogo entre Jesucristo y Abraham, y algunos exégetas llaman a este diálogo la oración de Abraham. De esto empezaremos a meditar en el próximo video. Es importante que nosotros los seguidores de Jesucristo estemos conscientes de la existencia de fuerzas espirituales que están activas contra los planes de Dios para las familias.
Estas fuerzas espirituales no tendrían éxito si nosotros no estuviéramos cooperando con ellas. Somos nosotros los que alimentamos los propósitos malignos de Satanás. Por eso, nosotros somos los que vamos a recibir la ira de Dios. ¿No fue esto lo que le sucedió a Sodoma y a Gomorra? Los habitantes de estas dos ciudades pagaron con su existencia física y su felicidad espiritual el haber alimentado los fines malignos de los enemigos espirituales de Dios. Dios nos ha dado suficiente sabiduría y poder para derribar las obras de Satanás en contra de nuestro bienestar, tanto físico como espiritualmente. Para esto, tenemos disponible la ayuda del Espíritu Santo. Que Dios bendiga a usted ricamente.